Bueno, vamos a avanzar con la primera parte correspondiente a cirugía general. Como ustedes sabrán, cirugía general es una de las asignaturas más preguntadas, ¿no? Vienen aproximadamente 35 preguntas, ¿no? Lo ideal es que no fallen ninguna, ¿no? Y bueno, creo que para eso están acá. Vamos a dar algunos conceptos y temas importantes. También podemos hablar acerca de algunos tips acerca de cómo afrontar un examen de admisión, ¿no? Y compartir también algunas mnemotecnias. Bueno, para empezar, ya sin más preámbulos, para empezar la parte digestiva, vamos a hablar acerca de la patología esofágica, ¿no? Cualquier área quirúrgica, cuando nosotros nos afrontamos frente a una cirugía, lo primero que tenemos que saber es la anatomía, ¿no? En cuanto a la anatomía esofágica, sabemos que es básicamente un órgano tubular de forma alargada y que va desde la faringe hacia la zona del estómago, ¿no? Todos sabemos eso. La longitud aproximada es de 25 centímetros, eso tienen que tenerlo presente, y mide lo mismo que el duodeno, ¿no? 25 centímetros. Ese es un tip para que recuerden, ¿no? Esófago 25 centímetros, duodeno 25 centímetros. En cuanto a la estructura esofágica, tenemos tres partes. El esófago, hay un esófago cervical, hay un esófago torácico y hay un esófago que está debajo del diafragma, que se llama el esófago abdominal, ¿no? El más largo de estas tres porciones viene a ser el esófago torácico, que mide aproximadamente 18 centímetros. Otro punto importante acerca del esófago, bueno, ustedes tienen que saber la histología de este órgano. Todo el tubo digestivo, con algunas excepciones, tienen 4 capas, ¿no? Que viene a ser la mucosa, debajo de esta está la submucosa, luego viene la muscular propia, y debajo de esa muchas veces está la serosa, pero en algunos órganos como el esófago no tiene serosa, ¿no? Y la capa más externa que tiene se llama adventicia. Pero la pregunta es, ¿todo el esófago solamente tiene adventicia o hay alguna parte que tenga serosa? La parte abdominal exactamente es la que está recubierta por serosa, que son aproximadamente los 3 a 4 últimos centímetros del esófago, ¿no? Y eso es algo que siempre tienen que recordar. Esófago no tiene serosa, tiene adventicia, excepto los 3 a 4 últimos centímetros que sí tienen serosa y que es la parte intraabdominal, ¿no? Otro punto importante, aparte de la anatomía y la histología que hemos hablado, son el tema de los esfínteres, ¿no? El esófago tiene 2 esfínteres, el superior y el inferior. El superior básicamente está conformado por un músculo, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, que se llama el crico faríngeo. Y el esfínter esofágico inferior, que viene a ser un reforzamiento del músculo, de la capa muscular propia de este músculo, ¿no? Entonces, los temas más importantes, vamos a hablar acerca de la patología de los esfínteres, ¿no? Vamos a empezar por el esfínter esofágico inferior. Y ahí vamos a ver básicamente 2 patologías. Uno que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y otra patología que es la acalasia, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un esfínter esofágico inferior que el efecto de esfínter está dado por ese reforzamiento de la muscular propia de este músculo asociado a la zona diafragmática que se llama la hernia del hiato. Nos va a permitir de que cuando una persona ha comido, ha digerido los alimentos, estos no regresen de la zona gástrica hacia la zona esofágica. Entonces vamos a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para hablar de esta patología también hay que recordar que el esófago tiene una peristalsis, ¿ya? Y de esta tiene 3 tipos de peristalsis. Tiene una peristalsis primaria, tiene una peristalsis secundaria y tiene una peristalsis terciaria. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Cuando uno ingiere un alimento, se da el efecto de la deglución y el esófago automáticamente empieza a movilizarse. Eso se llama la peristalsis primaria.
Una vez que el alimento está ya dentro del esófago, las paredes del esófago se van a distender, se distienden. Este efecto de distensión genera unas peristalsis llamada peristalsis secundaria, ¿no? que son pues las ondas que van a hacer el efecto de barrido finalmente, y probablemente las más importantes en el esófago, ¿no? Otro tipo de peristalsis son las terciarias, pero eso se ve solamente en condiciones patológicas. Como dice ahí, las terciarias son simultáneas. Imagínense que el bolo está por la mitad del esófago y tanto hacia arriba el bolo y hacia abajo el bolo se contraen, entonces va a haber un efecto, uno avanza, otro retrocede, y por tanto va a ser algo desordenado y no va a aportar finalmente a una peristalsis, ¿no?, adecuada. Entonces recuerden, las primarias por la deglución, la secundaria por distensión y la terciaria, que son patológicas. Eso es en cuanto a la motilidad esofágica, ¿no? Cuando uno habla de enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que hay es una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Entonces va a permitir que el contenido gástrico, básicamente su secreción ácida, el ácido clorhídrico, regrese hacia la zona del esófago. Entonces, como la zona del esófago no está acostumbrada, no está adaptada a soportar un pH muy ácido, lo que va a generar con un curso largo de esto es una esofagitis. Y para evaluar este grado de esofagitis se ha desarrollado una clasificación endoscópica, ¿no?, que es importante que lo recuerden, que es la clasificación endoscópica de Savary y Miller, que probablemente también lo vean en el tema de gastroenterología, pero es muy importante. Se hace una endoscopia al paciente y se ve qué grado de esofagitis hay en esta enfermedad por reflujo. Si uno no ve lesiones, es un grado 0. Si tiene una zona de eritema o una zona de erosiones aisladas, entonces es un grado 1, pero si estas erosiones aisladas van confluyendo, pero no abarcan toda la circunferencia, sería un grado 1. Y el grado 3 ya son erosiones confluentes y que abarcan toda la circunferencia del esófago. Y el grado 4, y creo que es el que deberían recordar porque ya ha sido preguntado, son las complicaciones de la esofagitis crónica, ¿no?, que vienen a ser las complicaciones. Está la úlcera, la estenosis y el esófago de Barrett. Recuerden siempre el grado 4 y probablemente también el grado 3, que son las erosiones circunferenciales, ¿no? Entonces avanzamos, ¿no? Nosotros tenemos una incompetencia del esfínter esofágico inferior, pero uno se pregunta, ¿no?, para hablar de incompetencia de este esfínter, ¿cuánto tiene que ser la presión? Porque uno estudia al esfínter mediante una manometría, probablemente hayan escuchado. Entonces nosotros por manometría vamos a saber la presión de este esfínter. Si este esfínter tiene una presión basal que es menos de 6 milímetros de mercurio, se habla ya de una incompetencia del esfínter esofágico inferior y que probablemente el paciente va a desarrollar un reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces las causas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos ahí la primaria, la causa primaria, que es la que hemos hablado, la falta del esfínter de alguna de sus estructuras, la falla de estos, y tenemos la secundaria, ¿no?, que es asociada a otras patologías, como por ejemplo la esclerodermia, ¿no?, que es una enfermedad del tejido conectivo que hace que la zona del músculo no pueda actuar bien y entonces también va a haber una incompetencia. Otro, el embarazo. El embarazo se hace incompetencia más que todo por el estímulo de hormona, ¿no? Recuerden que la progesterona, que es una de las hormonas que abunda en el embarazo, genera una relajación del músculo liso y por tanto puede haber una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otro, los fármacos. En cuanto a fármacos, básicamente tenemos ahí algunos de ellos que se usan para la hipertensión, como por ejemplo los nitratos. Aparte de los nitratos, también los calcioantagonistas generan relajación del esfínter esofágico inferior.
otro el tabaco, algunos que no están mencionados acá, pero también el alcohol, y otro estímulo también, por ejemplo, la colecistoquinina, ¿no? Que es otra sustancia que genera una relajación del esfínter esofágico inferior. A ustedes lo que les van a preguntar probablemente en esta zona, en este tema, es cuáles de las siguientes sustancias generan una relajación o una contracción del esfínter esofágico inferior. Los que generan relajación del esfínter esofágico inferior, recuerden siempre, son las grasas. Las grasas, les van a mencionar probablemente también en alguna clave los chocolates. Otro, la progesterona, como les mencioné, la colecistoquinina, los calcio antagonistas, los nitratos, son los que generan relajación del esfínter esofágico inferior. Y los que producen contracción, siempre recuerden las proteínas y los carbohidratos. Se asocia con una contracción del esfínter esofágico inferior. Entonces, una vez que nosotros sospechamos clínicamente de reflujo gastroesofágico, su síntoma cardinal viene a ser la pirosis. Entonces, regresa el ácido clorhídrico de estómago hacia esófago, hay una sensación de quemazón retroesternal que se conoce como pirosis, ¿no? Entonces, nosotros sospechamos, incluso el libro dice, las fuentes bibliográficas dicen que cuando un paciente tenga pirosis ya va a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico y debería recibir un tratamiento empírico. ¿Ya? Entonces sospechamos de reflujo. Cuando hay reflujo siempre hay que ver el grado de esofagitis, ¿ya? Endoscópicamente hay que ver el grado de esofagitis, y la clínica típica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son las pirosis, ¿no? Habíamos mencionado las pirosis. En algunos casos puede haber aspiraciones, ¿no? Regresa el contenido, como habíamos mencionado, llega hasta la parte alta y puede haber aspiraciones bronquiales, ¿no? Entonces, pero uno sospecha con la pirosis, o en algunos casos la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser asintomática. Puede ser asintomática, y les pueden preguntar, en algunos casos la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser asintomática. Para confirmar el diagnóstico, lo que se hace es una prueba, una pH-metría de 24 horas, ¿no? Que va a ser la prueba que va a dar el diagnóstico de reflujo. Y es la prueba de elección para diagnosticar reflujo gastroesofágico. Se puede hacer otros estudios complementarios, como por ejemplo el esofagograma, el esofagograma se refiere a las radiografías en la cual al paciente se le da un contraste vía oral y se le toma una placa, que es más que todo para ver patologías estructurales, ¿no? Ver si existen o no divertículos, ver si existen o nos dan signos de algunos tumores, ¿no? Y también la endoscopía, como habíamos mencionado, ¿no? La escala de Savary y Miller, ¿no? Para ver el grado de la esofagitis. Otra prueba que se utilizaba antiguamente es el test de Bernstein. ¿En qué consiste este test? Bueno, al paciente se le administra una sustancia de ácido clorhídrico para ver si es que hay o no hay pirosis, y entonces se le está provocando, ¿no? la pirosis, ¿no? Y si es que desarrolla efectivamente la pirosis, sería un test positivo y nos indicaría pues una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Y ahora, una vez que diagnosticamos nosotros la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cuál sería el primer tratamiento a intentar? Siempre en cirugía vamos a ver tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, y muchas veces el tratamiento médico va a ser la primera opción. El tratamiento médico es acá la primera opción. ¿Qué se hacen? Se hacen medidas posturales, sobre todo que el paciente duerma con la cabecera elevada, medidas dietéticas, que el paciente coma comidas reducidas, pero más veces al día, para que no se desnutra, y según eso se ve la evolución, ¿no? Y el tratamiento médico también se va a asociar a un inhibidor de bomba de protones, generalmente, ¿no? O a un anti-H2.
ranitidina en el grado 1 y grado 2 de esofagitis y el omeprazol en el grado 3 y grado 4. Aunque si les preguntaran acá cuál es el antiácido de elección, es el omeprazol. El omeprazol es el que se utiliza en enfermedades por reflujo gastroesofágico, algunas veces a dosis dobles. El omeprazol viene de tabletas de 20 miligramos, en una gastritis normal se da 20 miligramos en ayunas, pero en enfermedades por reflujo gastroesofágico se da en la mañana y en la noche, o sea, una dosis total de 40 miligramos, ¿no? Entonces, intentamos darle con omeprazol, el paciente persiste con pirosis, muchas molestias. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se le opera? ¿No se le opera al paciente? ¿Qué opinan? Si ya falló el tratamiento médico. ¿Por qué? ¿Y por qué se le tendría que operar? ¿El reflujo gastroesofágico tiene complicaciones realmente serias como para operarla? Sería la pregunta, ¿no? Y la respuesta sería sí, porque cuando hay un reflujo persistente, la parte más distal del esófago, el epitelio, como sabemos, el epitelio del esófago es similar al de la piel, o sea, escamoso, estratificado, plano, pero no tiene queratina, ¿no? Entonces, escamoso, estratificado, plano, no queratinizado, ¿no? Y el epitelio del estómago que resiste el ácido es un epitelio cilíndrico. Entonces, con el estímulo progresivo de esto, va a haber una variación, va a querer adaptarse y simular a la zona del estómago. Entonces va a haber un cambio de esas células planas a células cilíndricas. Y ese cambio se llama metaplasia, ¿no? La metaplasia es un cambio de una célula de tipo adulto hacia otra célula de tipo adulto, pero diferentes entre ambas. Por ejemplo, el esófago de Barrett, que es una de las complicaciones más temidas del reflujo gastroesofágico, viene a ser una metaplasia, ¿no? Entonces, existen complicaciones como la estenosis. Habíamos hablado, el ácido hace que se irrite tanto esa zona y genere como un arrugamiento de esa zona y se lleve a una estenosis, ¿no? En ese caso el tratamiento sería, se le hace una endoscopía al paciente y se le somete a una dilatación de la parte distal del esófago. ¿Y qué pasa si hay hemorragia en esa zona de la esofagitis? El tratamiento es básicamente conservador porque son de vaso superficial, ¿no? Y siempre que uno encuentre úlceras en el contexto de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene que pensar en que puede haber un cáncer y tiene que tomar biopsias por endoscopía, ¿no? Entonces, un tema importante acá es hablar del esófago de Barrett. Hemos mencionado que el esófago de Barrett viene a ser una metaplasia en el cual un epitelio escamoso se transforma en un epitelio cilíndrico de tipo intestinal. Esa es la definición del esófago de Barrett y que no deben olvidarlo. Entonces, pero uno se pregunta, ¿cuál es el tratamiento del esófago de Barrett? ¿Qué pasa si es asintomático este esófago de Barrett? Y otra pregunta sería, ¿es reversible el esófago de Barrett o es irreversible? Y ahí parte de un concepto de patología, ¿no? Toda metaplasia, si es que uno retira el estímulo, teóricamente puede revertir. La que ya no revierte es la displasia, ¿no? Y la displasia viene a ser la progresión de la metaplasia. Entonces, un esófago de Barrett asintomático se realiza un seguimiento. Una displasia, si es que hay una displasia leve a moderada, se le puede dar al paciente un tratamiento con omeprazol. Si es que hay una displasia grave, definitivamente tendría que ir ya a una extracción del esófago, que sería una esofagectomía, ¿no? Habíamos mencionado la secuencia siempre, también en cáncer de estómago vamos a ver es metaplasia, displasia y cáncer, ¿no? Cuando ya hay adenocarcinoma, en el contexto o en la zona que hay un esófago de Barrett, el tratamiento es esofagectomía. ¿Ok? Entonces habíamos mencionado, falla el tratamiento médico, falla el tratamiento de la dieta, de la posición, de los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué hacemos? Estamos exponiendo al paciente a un cáncer de esófago distal.
¿verdad? Entonces lo que hay que hacer, se hace una cirugía. La cirugía de elección, como pueden ver ahí, se llama la técnica de Nissen. Probablemente han escuchado o lo han leído, pero hay que saber también cómo se realiza la técnica para entender el funcionamiento, ¿no? Como nosotros habíamos dicho, hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior, entonces hay que simular que vamos a hacer un nuevo esfínter esofágico inferior. Y para eso vamos a utilizar el fondo gástrico. El fondo gástrico vamos a utilizarlo. Ustedes recuerden, acá tenemos el esófago, por acá está el diafragma, y acá viene, está funcionando, y acá viene el fondo, ¿no? El fondo del estómago. No es un buen dibujo, pero... Entonces lo que hacemos se llama funduplicatura, como pueden ver ahí, porque se hace una aplicatura del fondo. ¿Qué quiere decir? Se lleva esta zona que está a la izquierda del fondo gástrico, se lleva por detrás del esófago, y acá, mira, observen, como una flecha, se hace como una flecha acá, se le pasa por detrás, llega acá y se le sutura. ¿Ya? Entonces podríamos decir que estamos creando una nueva acción de esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Eso se llama una funduplicatura total, porque damos vuelta a toda la circunferencia del esófago, y se llama la técnica de Nissen, y es el tratamiento quirúrgico de elección en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero cuando lean el libro van a encontrar que hay diferentes técnicas de funduplicaturas o diferentes técnicas antirreflujo, y solamente para mencionarlas, si hay totales, es probablemente que haya parciales, ¿no? Es probable que haya parciales, ¿no? Y efectivamente existen parciales en las cuales se da vuelta la circunferencia del esófago solamente 270 grados por la zona posterior. Entonces sería una funduplicatura parcial posterior de 270 grados, que se llama la técnica de Toupet. ¿Ok? La técnica de Toupet es una funduplicatura parcial posterior de 270 grados. Van a tener que repasarlo esto, pero lo importante es que tengan el concepto de cómo se realizan estas técnicas, ¿no? Existen otras técnicas, la funduplicatura de Dor, como ven en el lado derecho de la diapositiva. Observen que ya no es una funduplicatura posterior, ¿no? Sino se le está dando un efecto de corbata por la zona delantera, y se hace en una circunferencia de 180 grados, que se llama la funduplicatura de Dor, ¿no? Se utilizaba antiguamente, ¿no? Pero la pueden preguntar. Otro tipo de técnica antirreflujo es el Belsay-Mark, ¿no? Es una técnica ya antigua, se ha dejado de utilizar. Lo que deben recordar es que requiere un abordaje torácico, ¿no? A diferencia de las anteriores, que son por abordaje abdominal. Entonces, eso es respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre la preguntan. Y vamos a desarrollar una pregunta, a ver, respecto al tema, ¿no? Se denomina esófago de Barrett, una pregunta que viene en el Salud 2003. Dice, ¿el esófago contenido en la hernia hiatal? Definitivamente no, ¿no? ¿Una hernia por deslizamiento hiatal? Tampoco, no está dentro de los conceptos que hemos mencionado. La clave C dice, metaplasia columnar por irritación crónica de reflujo. Ya, la clave D dice, hernia hiatal paraesofágica. Y la clave E dice, reflujo gastroesofágico sin irritación crónica. ¿Cuál sería la clave para ustedes? Le hemos mencionado muchas veces, ¿no? El esófago de Barrett viene a ser una metaplasia columnar por irritación crónica de reflujo. Recuerden, el cambio se hace de epitelio plano a epitelio cilíndrico tipo intestinal. Eso es en cuanto al esófago de Barrett. El reflujo gastroesofágico crónico puede producir, la clave A dice candidiasis esofágica, la otra dice hernia hiatal, infección por Helicobacter pylori, divertículos esofágicos, esófago de Barrett. Bien fácil, ¿no? El esófago de Barrett, ¿no? Una pregunta más interesante sería,
En un paciente joven que ha recibido tratamiento médico por una enfermedad por reflujo y que no hay mejoría de la clínica, ¿cuál sería el tratamiento de elección? El tratamiento de elección sería un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué técnica sería la de elección? La técnica de Nissen, ¿no? La técnica de Nissen es la de elección a la actualidad. La técnica de Nissen es la que ha demostrado menos recidiva en los pacientes, ¿no? Y que los pacientes van mejor clínicamente. Pero también tiene su riesgo, ¿no? Hacer una funduplicatura total, al hacer una corbata a toda la circunferencia del esófago, puede ser que también lo llevemos al otro extremo, ¿no? Puede ser que coma y ya no pase el alimento y entonces se complique, ¿no? Entonces justamente una de las complicaciones de la funduplicatura de Nissen es la disfagia postoperatoria. Continuando con patologías del esfínter esofágico inferior, ya hemos visto la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Dime. Ya, mira, te explico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo para cáncer de esófago. Sí. ¿Qué tipo? Ahora tenemos dos tipos de cáncer a nivel del esófago. Tenemos un cáncer epidermoide y otro que es el adenocarcinoma, ¿no? Si tú ves, la secuencia que hay es metaplasia, cambia a un epitelio cilíndrico y luego desarrolla un cáncer. Si un epitelio cilíndrico va a cáncer, ¿cuál sería? ¿Ustedes creen que sería escamoso o sería un adenocarcinoma? La explicación está ahí, ¿no? Es un adenocarcinoma. El epidermoide es cuando una célula plana, tipo piel o ano, se van hacia cáncer, ¿no? Entonces eso sería un cáncer epidermoide. Vamos a ver más adelante también el tema de cáncer esofágico para que entiendan mejor ese aspecto, ¿no? Pero la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo para cáncer esofágico tipo adenocarcinoma, no tipo epidermoide. Ya, eso le pueden preguntar también, y ya le han preguntado. Entonces, continuamos con enfermedades del esfínter esofágico inferior y nos vamos al otro extremo. En la anterior el esfínter no funcionaba, en esta patología el esfínter actúa mucho a vuelta. El esfínter está tan contraído que no pasan los alimentos o pasan muy poco y genera ciertas molestias, como disfagia, como vamos a ver, ¿no? El tema es acalasia. La acalasia viene a ser la incapacidad que tiene el esfínter esofágico inferior para relajarse. Entonces el síntoma cardinal sería la disfagia, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿habrá reflujo gastroesofágico en esta patología o no? ¿Habrá reflujo? La respuesta es no, porque el esfínter está tan contraído que no permite tanto es así que si un paciente que uno sospecha acalasia y tiene pirosis, está descartado este diagnóstico. ¿Ya? Eso les van a preguntar y ya lo han preguntado. En un paciente que tiene una sospecha de acalasia y presenta pirosis, se descarta definitivamente el diagnóstico de acalasia. Entonces hay una incapacidad para relajarse y como dice ahí, la característica cardinal de este trastorno es la mala relajación del esfínter esofágico inferior, y aparte de esto se va a sumar que hay unas contracciones anormales del cuerpo esofágico. Entonces, asociada a esa mala relajación hay una anormalidad de las peristalsis que hemos visto hace un momento, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué esa zona del esfínter estará muy contraído? ¿Cuál será la fisiopatología, no? Toda estructura en el organismo tiene un estímulo positivo y un estímulo negativo, ¿no? Un estímulo positivo en este caso, digamos, el estímulo que lo contrae, y un estímulo negativo que lo relaja. La pregunta es, ¿cuál de estos dos estará fallando en la acalasia? El que está fallando son los estímulos negativos. Los que permiten la relajación del esfínter están abolidos. Como dice ahí, hay una alteración en la inervación del músculo liso esofágico, y la alteración más significativa y llamativa viene a ser la reducción de los cuerpos neuronales de las neuronas inhibidoras.
¿Ok? Entonces, como faltan las neuronas inhibidoras, que son las que permiten la relajación de cualquier estructura, entonces no se va a relajar y va a haber una contracción. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, háganla para poder aclararla. ¿Sí? Pero esta también ya la han preguntado. Lo que falla o lo que está disminuido son las neuronas inhibidoras. Entonces, cuando uno habla de acalasia, siempre hay dos conceptos, que son la acalasia clásica y la acalasia vigorosa. Se diferencian básicamente en las contracciones, en el tipo de contracciones que puede haber a nivel del cuerpo esofágico. En la acalasia clásica las contracciones son simultáneas, pero son de baja amplitud, ¿no? Y en la vigorosa, como su nombre dice, son simultáneas, son de gran amplitud y son repetitivas, ¿no? Repetitivas. Entonces, habíamos mencionado cuáles serían los síntomas más frecuentes en estos pacientes. La disfagia, ¿no? Y la disfagia será solamente a sólidos o a líquidos. Si el esfínter está contraído, ojo, no pasa agua y no pasa sólidos. La disfagia es a sólidos y a líquidos. Y se asociaría a un dolor torácico, producto de esto, y también regurgitación. Cuidado, que regurgitación no es lo mismo que reflujo. Regurgitación viene a ser que puede ser el contenido del esófago o el contenido del estómago hacia la boca, ¿no? Entonces, la disfagia ocurre desde el principio, como dice ahí, tanto para sólidos como para líquidos. Aunque el paciente va a referir generalmente de que la disfagia, cuando come algo sólido, probablemente es lo que más le molesta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los estudios diagnósticos según uno sospecha acalasia? En esófago siempre van a leer que se usan los estudios varitados, radiología varitada. Y cuando uno al paciente le hace tragar, como dicen, el contraste y se le toma una placa, vamos a ver acá en la parte inferior, observen que no hay pasaje, ¿verdad? El contraste es esta sustancia blanca que no pasa hacia el estómago. Entonces uno dice, probablemente acá el esfínter esté contraído, o hay un cáncer, o algo que está obstruyendo acá, ¿no? Pero cuando uno toma esta placa y ve esta configuración en pico de pájaro, que le llama, en pico de pájaro, sospecha en una acalasia, ¿no? Y es una imagen típica de un paciente con acalasia. Otros términos que a veces también les pueden preguntar, y ya lo han hecho, la que han preguntado es la terminación en pico de pájaro, pero también algunos la describen como cola de ratón, punta de lápiz, y observen que el esófago proximal a esta estenosis está dilatado, pues, ¿no? Algunas veces se hace un esófago sigmoides, tanto así que puede tener un diámetro de mayor a 10 centímetros. Entonces, esa es la radiología varitada, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ese será el diagnóstico definitivo de acalasia? Porque nosotros lo que queremos ver es si el esfínter está funcionando bien o no, y esa placa no nos permite ver el esfínter. Entonces ahí vamos a hacer un estudio que se llama manometría. La manometría nos va a confirmar el diagnóstico, en la cual nosotros vamos a ver que el esfínter no se relaja bien. No se relaja, a pesar que uno come, a pesar que uno deglute, vamos a observar que ese esfínter no se relaja bien. Y eso lo podemos evidenciar por una prueba que se llama manometría. Esta prueba la hace gastroenterología por los departamentos de fisiología, ¿no? Y esa es la prueba diagnóstica de elección, la manometría. Entonces, le hacemos la manometría, vemos que no funciona bien el esfínter, pero también hay que hacer una endoscopía siempre a un paciente con acalasia, porque hay que ver si es que tienen o no, detrás de esa mala relajación, si es que tienen un cáncer o no. Puede que haya un cáncer que esté infiltrando, un cáncer que no permite el buen funcionamiento del esfínter esofágico inferior, ¿no?
Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos acalasia, la pregunta es ¿cuál es el tratamiento? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el primer tratamiento que se intentaría en un paciente con acalasia? ¿Cuál creen que sería el primer tratamiento? Y esta imagen la puse a propósito para que ustedes se den cuenta el primer tratamiento que se intenta en un paciente con acalasia. Y como dice ahí, son las dilataciones endoscópicas, ¿no? Se utilizan estas sondas en las cuales tienen una zona terminal que se dilata cuando uno insufla aire, ¿no? Entonces, el gastroenterólogo ingresa hasta la zona del esfínter. Esta zona hace que corresponda exactamente con el esfínter, insufla y dilata el esfínter. Eso se llama dilataciones endoscópicas o dilataciones neumáticas, ¿no? Que es el primer tratamiento que se intenta en un paciente con acalasia. ¿Y qué pasa si falla una dilatación endoscópica? ¿Qué pasa si falla? Ya hemos dicho, ¿qué pasa si falla el tratamiento médico? Tiene que ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Tiene que ir al tratamiento quirúrgico. Pero otras opciones de tratamiento médico en estos pacientes vienen a ser que el paciente se le dan nitratos o se le dan antagonistas de calcio para dilatar este esfínter y permite que el paciente coma, ¿no? Sin una distancia marcada. Pero esto ha tenido éxito más que todo y se usa más que todo en pacientes ancianos que tienen un riesgo quirúrgico alto. Otro tratamiento que se ha intentado es la toxina botulínica. ¿Ya? La toxina botulínica permite una relajación del esfínter y puede permitir que el paciente coma sin tener muchas molestias, ¿no? La desventaja de esta toxina es que tiene que inyectarse de manera repetida y pues tiene mucha recidiva, ¿no? Tiene mucha recidiva, pero es una opción médica en un paciente que tiene acalasia. Entonces, falló el tratamiento médico. Ahora, ¿qué tratamiento hacemos al paciente? El tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Si nosotros tenemos un esfínter muy duro, muy cerrado, uno piensa, hay que cortar, ¿verdad? Hay que cortar fibras, ¿ya? Y efectivamente se cortan fibras y se realiza del modo que está acá. Y esto se llama una miotomía, ¿no? Cortar fibras musculares se llama miotomía. El nombre o el epónimo es miotomía de Heller. Miotomía de Heller. Y es más que todo, como pueden ver acá, se realiza una sección. Se realiza una sección del músculo de los 5 a 6 centímetros del esófago distal hasta la unión gastroesofágica. Eso se llama una esófago-miotomía y como pueden ver en la imagen es una esófago-miotomía de la parte anterior del esófago, no de la parte posterior. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros cortamos muchas fibras, lo llevamos al paciente al extremo opuesto? Puede hacer un reflujo, ¿verdad? ¿Podría o no podría ser un reflujo? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, la miotomía de Heller se asocia siempre a un tipo de funduplicatura que hemos mencionado hace rato, que viene a ser la funduplicatura de Toupet, que es una funduplicatura parcial de 270 grados posterior, ¿no? Ahora ya se pueden entender esos términos y podemos conversar así, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ah? La etiología de la acalasia. Las causas de la acalasia, como hemos mencionado, pueden ser primarias o secundarias. La primaria es la que hemos mencionado, ¿no? Hay una disminución de las neuronas inhibitorias que inervan esta zona del esfínter, ¿no? Las causas secundarias pueden ser tumores, pueden ser fibrosis en esa zona, tumores adyacentes, no necesariamente de esófago, que infiltran y hacen que se indure el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, causas primarias y secundarias. La causa primaria es la que hemos mencionado, ¿no? La alteración de la inervación.
Entonces, ¿cómo tratamos a un paciente con acalasia? Hemos mencionado si es un paciente que tiene un riesgo quirúrgico elevado, es un paciente que es de 70 años, que tiene insuficiencia cardíaca, que es fibrilador, que toma warfarina. Se intenta el tratamiento farmacológico, ¿no? Se le da calcio antagonistas o toxina botulínica. Si es que hay fracaso, tampoco se le opera a estos pacientes, sino se realiza una gastrostomía, ¿no? ¿Qué quiere decir gastrostomía? Se le coloca una sonda hacia la zona del estómago y se le aboca hacia el exterior y por ahí se le alimenta al paciente, ¿no? Y estamos por debajo del nivel del esfínter y se le puede administrar alimento, ¿no? Pero eso es en pacientes que tienen elevado riesgo quirúrgico. Pero en un paciente joven, observen acá, bajo riesgo quirúrgico, ¿qué se le hace al paciente? El de elección es la dilatación neumática, la que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa si hay un fallo de una primera dilatación? ¿Se va a cirugía o no? Muchas veces han preguntado eso también. El tratamiento es repetir la dilatación hasta la tercera vez. Si a la tercera vez fracasa la dilatación, va a cirugía, a miotomía. ¿Ok? Muy bien, ¿y qué pasa si es un paciente que hemos hecho miotomía y fracasó la miotomía? Continúa con acalasia. El tratamiento es dilatación neumática, ¿no? Dilatación neumática. ¿Y qué pasa si fracasa? Bueno, ya va a resección esofágica, pero eso no creo que les pregunten, es un tema más de especialidad, pero lo que tienen que recordar, dilataciones neumáticas, una vez, 2 veces, 3 veces, si fracasa, miotomía. ¿Ya? Si ustedes han leído acalasia, tienen que haber leído espasmo esofágico difuso, que es su diagnóstico diferencial más importante, ¿verdad? ¿Y en qué se diferencian una de otras? Veamos el lado de la acalasia, el cuadrito de la acalasia. Este es un cuadrito muy importante. En la acalasia predomina la disfagia esofágica para sólidos y líquidos, lo hemos mencionado. En la manometría, el esfínter esofágico inferior no se relaja y la imagen en la radiología varitada es imagen en pico del oro con esófago dilatado, ¿no? Todo eso lo hemos mencionado. Y en el esfínter y en el espasmo esofágico difuso, lo que predomina es el dolor en estos pacientes. Hay un dolor retrosternal importante, ¿ya? Que puede ser de manera espontánea o cuando el paciente come, pero el hallazgo más importante acá es en manometría, ¿no? A una falta de relajación del esfínter esofágico inferior se asocia de que hay contracciones repetitivas, que son contracciones amplias, simultáneas y que no permiten que el bolo, que el alimento digerido avance. ¿Ya? Y el punto más preguntado acá es la imagen, ¿no? La radiología varitada otra vez. La imagen en radiología varitada es en sacacorchos, ¿no? ¿Cómo es en sacacorchos? Vamos a ver que el esófago se hace así, se contrae porque hay contracciones, dice ahí, repetitivas, de gran amplitud y simultáneas, ¿no? Más o menos así es la imagen en el espasmo esofágico difuso, y en la acalasia hay un esófago dilatado y termina en punta de lápiz, ¿no? Eso siempre tienen que recordar. A ver, vamos a las preguntas. Dice, un varón de 30 años ha experimentado dificultades para la deglución, tanto de sólidos como de líquidos, en los últimos 6 meses. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué opinan? A ver, dice carcinoma esofágico. ¿Por qué no carcinoma? El carcinoma, hay un cáncer grande, obstruye la luz del esófago. También puede dar disfagia para sólidos y para líquidos. Por el tiempo, evolución es uno, y otro que no nos hablan de síntomas como pérdida de peso, ¿verdad? Más que todo por el tiempo, evolución, ¿no? 6 meses, un tumor no aparece de la nada y obstruye todo el esófago, ¿no? Tendría que tener un tiempo de evolución más largo, ¿no? B dice, anillo de Chasky. ¿Qué opinan? ¿Qué es el anillo de Chasky? ¿Alguien recuerda o ha leído?
Vamos a verlo más adelante también, pero los anillos o membranas, como dicen, se forman como anillos o membranas en la luz del esófago. Y muchas veces no generan síntomas o no obstruyen el esófago, pero cuando uno come algo muy sólido y muy duro, se atora bruscamente. Entonces, la disfagia en los anillos de Chasky son bruscamente e intermitente, porque uno no siempre come una porción grande, ¿verdad? De un trozo de carne o una porción de papa, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la característica diferencial de los anillos o membranas esofágicas. Disfagias bruscas, pero intermitentes. ¿Ya? El otro, la C, acalasia. ¿Qué opinan? Puede ser, ¿no? Puede ser. La D, estenosis esofágica benigna. ¿Cuándo hay una estenosis esofágica benigna? En reflujo puede haber una estenosis esofágica benigna, ¿no? Pero tendría que haber reflujo. No mencionan reflujo, ¿verdad? La clave E, esófago de Barrett. ¿Qué dice? El esófago de Barrett. El diagnóstico del esófago de Barrett es más que todo histológico, ¿no? Tendría que haber una biopsia. ¿Ya? La clave ahí es acalasia, ¿no? Acalasia. ¿Todos de acuerdo o alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? Muy bien. Entonces avancemos con otro tema importante del esófago, que son los divertículos esofágicos, ¿no? Nos vamos a demorar un poco en la teoría para poder hacer bien las preguntas, ¿ya? Y tener todo claro. Si tienen alguna duda, pueden preguntar y lo podemos recordar, ¿ya? Si se olvidan, lo podemos recordar acá, lo conversamos. Muy bien. Esta zona de la anatomía. Tenemos acá la unión faringoesofágica, acá en donde estoy señalando, la unión faringoesofágica, ¿ya? El esófago, como sabemos, tiene conformado por 3 músculos, ¿no? Que son los constrictores. Acá hay un constrictor superior. Observen la disposición de las fibras. Hay un constrictor medio y hay un constrictor inferior. ¿Sí? Esa es la faringe, ¿verdad? Y acá hay un músculo. Este es el cartílago tiroides, ¿verdad? Debajo del tiroides hay un cartílago que se llama cricoides y que tiene un músculo que se llama el músculo del cricoides, ¿no? El músculo del cricoides. Entonces, observen, esto es faringe y esto ya es esófago. ¿Ya? Entonces lo que tienen que darse cuenta, observen la disposición de las fibras del constrictor inferior de la faringe. Miren, hacia un lado son descendentes de arriba hacia abajo, al otro lado también descendentes de arriba hacia abajo, y observen acá esta disposición, queda como un triángulo, ¿verdad? Este de acá tendría el músculo cricoides, el músculo cricoides o cricofaringio, ¿no? El músculo cricoides o cricofaringio. ¿Sí? Observen que queda como un triángulo cricofaringio, constrictor inferior derecho, constrictor inferior izquierdo. Tengan en cuenta que acá estamos visualizando de la zona posterior hacia adelante, ¿no? O sea, de atrás hacia adelante. Y queda como un triángulo, ¿ya? Ese triángulo es una zona débil y por ese triángulo puede salir un divertículo. Y ese divertículo se llama, como acá está la faringe, acá está el esófago, se llama divertículo faringoesofágico. ¿Ya? Divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker, ¿verdad? Lo deben haber escuchado y ahora ya saben por qué se forma el divertículo faringoesofágico de Zenker, ¿no? Y observen, está superior o inferior al músculo, al cricofaringio. Superior, ¿verdad? Pero observen que inferior a este cricofaringio, a este músculo del cricoides, también hay un defecto como un triángulo, producto de la disposición de las fibras musculares del esófago. Y ese se llama el triángulo de Leimer, y sale un divertículo también que se llama el divertículo de Leimer, ¿no? Entonces, recordemos, divertículo de Zenker es una dehiscencia en el triángulo de Killian. El triángulo de Killian se llama esta zona.
divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker, y es superior al músculo cricoides, ¿no? Superior al músculo cricoides. Y entonces acá tenemos, bueno, esa es la dehiscencia superior. Ahora, la pregunta, si uno tiene un divertículo de Zenker, ¿cuál será el tratamiento de elección? Depende del tamaño, ¿no? Si es menos de 4 centímetros y si es más de 4 centímetros. ¿Ya? Si es menos de 4 centímetros, el tratamiento es observación o algunas veces endoscópico. Si es más de 4 centímetros, se debería operar. ¿Y qué es lo que hacemos en un paciente con divertículo de Zenker? Pues le sacamos el divertículo, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿solamente sacamos el divertículo o hacemos algo más? ¿Por qué se formó ese divertículo? Sería la pregunta, ¿no? Y se forma justamente porque el músculo del cricoides tiene un efecto hipertensivo y hace que el esófago, que está justo a su nivel, se contraiga tanto para intentar pasar lo que uno deglute, que hace como una bolsa hacia atrás, ¿no? Entonces el tratamiento también incluye hacer una miotomía del músculo cricoides para bajar esa presión, ¿no? Y para que no recidive. Entonces se hace una diverticulectomía y una miotomía del músculo cricoides, ¿no? Ese sería el tratamiento del divertículo de Zenker. Y ahora la clínica, ¿cuál sería? Si hay una bolsa y uno come, la comida se va hacia esa bolsa, ¿verdad? Y uno puede tener un olor fétido, un olor a comida guardada, etcétera, ¿no? Que es básicamente el síntoma principal, ¿no? Habíamos mencionado el triángulo inferior. Ahí está el triángulo inferior. Acá están las fibras, observen, del músculo constrictor inferior de la faringe. Acá está la disposición del músculo esofágico y se forma un triángulo, ¿no? Triángulo de Leimer, que es inferior al músculo del cricoides o músculo cricofaringio. ¿Okay? El que siempre deben recordar es el de Zenker, y ya le han preguntado la relación que tiene con eso. El divertículo de Zenker se encuentra en relación al músculo del cricoides, superior, inferior, al mismo nivel, etcétera, ¿no? Y se encuentra superior. Cuidado que se pueden confundir ahí. Entonces, eso es en cuanto a divertículos, ¿no? Pero siempre hay que recordar que hay divertículos arriba, como hemos mencionado, en la zona del esfínter esofágico superior, que son el de Zenker y el de Leimer, pero también pueden haber divertículos abajo en la zona del diafragma, que son los divertículos epifrénicos. O puede haber a nivel del centro, del esófago. Entonces, cuando uno lee divertículos esofágicos va a leer siempre dos términos: divertículos por pulsión y divertículos por tracción. Por pulsión quiere decir que el músculo del esófago intenta contraerse tanto, pero hay algo que le obstruye y entonces va formando una bolsa. ¿Ok? Eso es por pulsión o por propulsión, ¿no? En otras palabras. Y el otro es por tracción, que hay algo que al esófago le jala, que puede ser hacia los costados o hacia atrás, y hace que se forme como una estructura sacular, ¿no? Entonces los divertículos por pulsión son básicamente de los extremos, los que hemos visto, ¿no? Zenker, Leimer y abajo los epifrénicos. Y los divertículos que están en el tercio medio son básicamente por tracción. Tercio medio, tracción. ¿Por qué? Porque está en una relación íntima con la tráquea, y en pacientes antiguos, hace muchos años, la incidencia de tuberculosis era mucho mayor que ahora. Se formaban tractos fibrosos y cicatrices en la tráquea, también hasta el nivel de la tráquea, retraían el esófago, la pared posterior del esófago, y hacían como un divertículo por tracción. ¿Ya? Eso para que lo tengan como dato, y también lo pueden preguntar. Otro punto es la irrigación del esófago, ¿no? O hay una irrigación exquisita en el esófago porque son 3 porciones: cervical, torácica y abdominal. Observen acá.
Observen acá que el esófago cervical, les pueden preguntar, bueno, esto hay que explicarlo, pero también tienen que recordarlo siempre porque se pueden confundir mucho en esta parte. La zona cervical del esófago le irriga la arteria tiroidea inferior, ¿no? La arteria tiroidea inferior, acá lo pueden ver. La zona torácica le irrigan ramas bronquiales, le irrigan ramas directas de la aorta torácica. ¿Ya? Básicamente esas dos. Y algunas veces ya han preguntado ¿qué arteria irriga la zona distal del esófago? ¿Cuál sería? ¿Ustedes cuál sospechan? Si alguna vez han leído tronco celíaco y han leído gástrica izquierda o coronaria estomáquica, esa es la que le irriga. Porque si nos vamos acá a esta zona, observen, da una rama hacia la zona del estómago y otra rama ascendente que irriga la porción distal del esófago. ¿Ya? Lo que más me interesaría acá es que recuerden quién irriga la porción distal del esófago, la arteria gástrica izquierda, ¿no? Aunque una vez dice, ven la clave de repente, no creo que sea la gástrica izquierda, te ponen por ahí una clave, qué sé yo, no frénica inferior, y uno se puede confundir, ¿no? Otro punto y menos importante, bueno, es la relación que tiene con las venas, ¿no? Uno muchas veces, casi uno no lee venas, más lee arterias, ¿no? Uno de repente ha escuchado la vena sigos, la vena hemiasigos, pero uno realmente no sabe qué es, ¿no? Entonces, básicamente lo pongo esto para que vean la relación que tiene el esófago con el sistema asigos, ¿no? Hay un sistema asigos derecho, que es la vena sigos, y un izquierdo, que es la vena hemiasigos. Y hay una accesoria, una vena sigos accesoria, ¿no? Esto es básicamente para el drenaje del esófago y sus relaciones que tienen con el esófago. Algunas veces ya han preguntado, ¿la vena sigos se encuentra hacia la zona lateral izquierda del esófago? Eso es totalmente falso, ¿no? Se encuentra hacia la derecha. Asigos derecha y hemiasigos izquierdo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ese punto? Entonces vamos con la pregunta. Dice, el tratamiento quirúrgico del divertículo de Zenker se debe realizar miotomía ¿de qué músculo? Estilo faríngeo, faringostalifino, tafilino, cricofaringeo, laringofaringeo, tirofaringeo. ¿Cuál creen que es? Le hemos mencionado y es el músculo del cricoides o cricofaríngeo, ¿no? Acuérdese de eso. Estas preguntas son las que hacen la diferencia entre uno u otro postulante, alguna plaza o residencia, ¿no? Entonces, ya hemos hablado, enfermedad por reflujo gastroesofágico, acalasia y divertículos esofágicos, ¿verdad? Ahora continuamos en la zona del esfínter esofágico inferior y vamos a ver un tema que se llama hernia hiatal, ¿no? O hernia del hiato. Una vez cuando recién lee dice ¿por qué se llamará hernia del hiato, no hernia hiatal? Y la respuesta es pues porque el diafragma forma un hiato esofágico, ¿no? Hacia atrás, justo delante de la columna, forma un hiato esofágico y ese hiato esofágico es el que falla. Entonces va a haber un desplazamiento del estómago hacia la cavidad torácica. Y eso es la hernia del hiato. ¿Ya? Y cuando uno habla de hernia del hiato, tiene que hablar siempre de dos tipos. Observen, y lo hace en relación a la ubicación de la línea Z, ¿no? Como ustedes saben, la unión del esófago con el estómago se llama línea Z. Y para clasificar la hernia del hiato, vamos a tener que ver dónde está la unión gastroesofágica. Observen acá. Tipo 1, Isa. Tipo 1. Hernia hiatal tipo 1. ¿Dónde está la unión gastroesofágica? ¿Está acá? No. Observen, está arriba. ¿Cómo se diría? Está desplazada, ¿no? La unión gastroesofágica está desplazada. Esa es la tipo 1. Y la tipo 2. Observen. La unión gastroesofágica está a su nivel normal, pero hay una protrusión del estómago hacia la cavidad torácica.
¿verdad? Esa es la hernia hiatal tipo 2. ¿Y por qué lo tomamos en este punto de esófago? ¿Por qué? Porque puede, si es que la unión gastroesofágica no está a su nivel, puede haber reflujo, ¿no? Y es justamente el síntoma principal de la hernia del hiato, ¿no? Reflujo gastroesofágico. Y hay esos dos tipos, que son tipo 1 y tipo 2. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de este hernia de hiato, hernia hiatal? Acá tomé un cuadrito importante que resume. La hernia tipo 1 o deslizada es el 90% y la hernia tipo 2 o paraesofágica es del 10%, ¿no? Las características, como dice ahí, en el tipo 1, la unión esófago-gástrica está desplazada, ¿no? Está hacia arriba. Y como ustedes pueden notar, no hay un saco, no hay una hernia verdadera, ¿no? Y en el tipo 2, la unión esófago-gástrica no está desplazada, está a su nivel, pero sí hay una protrusión importante del esófago hacia la cavidad torácica y puede haber un saco herniario, ¿no? Y hay una mixta, la tipo 1, que es combinación de ambas. Y ahora la pregunta es, ¿cuál será el tratamiento del tipo 1? Igual que el reflujo. El tratamiento es médico de inicio y si es que hay un reflujo importante con una esofagitis importante, se opera este paciente. En la tipo 2, observen, es muy importante la protrusión del estómago, ¿verdad? Puede haber incluso riesgo de un vólvulo gástrico. ¿Ya? Entonces, esos pacientes siempre se operan, aunque estén asintomáticos. La hernia hiatal tipo 2. Bueno, acá un resumen, una memotecnia que hice cuando estaba estudiando este tema, deslizada y paraesofágica, ¿no? Mixta, D más PA, DEPA, deslizada y paraesofágica. Solamente para que recuerden, ¿no? Porque uno tiene que tratar de ahorrar memoria cuando está preparándose para la residencia, ¿no? Algunas cosas con memotecnias y otras pues tiene que leer mucho y también repasar, porque hay temas lábiles, ¿no? Que uno siempre se olvida. Hernia de hiato esofágico tipo 2. ¿A cuál le llamamos hernia esofágica tipo 2? Primero, ¿la unión gastroesofágica en la tipo 2 está a su nivel o está desplazada? Está a su nivel, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el estómago? Se ventra, ¿no? Se hace una hernia y hay una protrusión importante del estómago. Entonces la clave dice, ¿por rodamiento o paraesofágica? ¿Verdadero? ¿Se acuerdan la memotecnia? Puede ser, ¿no? Otro dice, el cardia sube el mediastino posterior. Demasiado, ¿no? Dice, mixta, por deslizamiento y rodamiento. Esa es como dices, mixta, y es la tipo 3, ¿no? D, deslizamiento. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? E, por debilitamiento del cuerpo diafragmático. Del cuerpo, no, es del hiato, ¿verdad? Es del hiato. Entonces la clave sería la tipo 2 paraesofágica o rodamiento. ¿Ya? Entonces, ¿todo claro o alguna pregunta? No se duerman. ¿Todo claro? Ya, entonces continuamos con otro tema, tumores de esófago. Primero, factores de riesgo, ¿no? Cuando uno habla de tumores siempre hay que hablar de factores de riesgo. Los factores de riesgo, el alcohol es factor de riesgo casi para todo tipo de cáncer, el tabaco igual. Factor de riesgo, tenemos alcohol, tabaco, cuando uno ingiere contenidos cáusticos, y otro el síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Que seguramente han escuchado y lo vamos a ver más adelante. La sintomatología de los tumores de esófago viene a ser básicamente la disfagia, ¿no? Y como habíamos mencionado, ¿no? Un tumor aparece a cualquier nivel del esófago, crece progresivamente y la disfagia generalmente es progresiva. Y cuando ya hay una disfagia, pero uno a veces cuando uno tiene una disfagia leve no le da importancia, ¿verdad? No le da importancia hasta que hay una disfagia importante, se va, se hace endoscopía y le encuentran un cáncer. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué será eso? Porque hay una disfagia importante cuando se obstruye el 60% de la circunferencia del esófago. Antes de eso no hay disfagia. Por lo tanto, el diagnóstico de un cáncer de esófago casi siempre es tardío, ¿no?
Es por eso que solamente el 30-40% son resecables, incluso menos, diría, el 20% quizás son resecables, ¿no? Y la mortalidad es alta, 20%. Entonces recuerden, ¿no? El diagnóstico casi siempre es tardío y cuando hay disfagia, generalmente el cáncer ya no es resecable. Esos conceptos tienen que quedarse cuando hablemos de cáncer de esófago. El cuadro clínico, tenemos la disfagia. La disfagia se define como la dificultad para deglutir, ¿verdad? Otro, la odinofagia. Bueno, puede haber dolor para deglutir. Otros, tenemos cuadros paraneoplásicos. Es raro. Algo y que ya le han preguntado es que puede haber una fístula de tráquea. El tumor, generalmente el tercio medio, está en contacto con la tráquea y puede fistulizar, ¿no? Hay una fístula del esófago hacia la tráquea que se encuentra en un 10% de los pacientes, ¿no? Y otro, los tumores, todo tumor puede sangrar ocasionalmente, ¿no? Entonces, el diagnóstico, dice ahí, esofagograma. Casi siempre se hace en el esófago, ¿verdad? Una radiografía con contraste varietado, ¿no? Otro, endoscopía. Uno hace endoscopía, mira el esófago, ve una masa tumoral y le toma una biopsia, cáncer. También se usa la tomografía, pero la tomografía se usa más con fines de estadiaje, ¿ya? Porque todo cáncer, dice, cuando uno ve cáncer, dice, lo primero que tiene que sospechar es que el cáncer no solamente está ahí, sino que ya hizo metástasis. Entonces tiene que tomar una tomografía de tórax, abdomen, pelvis y ver el estadiaje de esto. Otro examen auxiliar muy usado viene a ser la ecoendoscopía, ¿no? La ecoendoscopía viene a ser, hacen como una endoscopía, la parte final del endoscopio tiene un transductor tipo ecográfico, toman una ecografía de las paredes y observan, ¿no? Y eso es muy específico para ver la profundidad del tumor, qué tanto infiltró el tumor a la pared del esófago. ¿Y por qué es importante? Porque todos los cánceres tienen un TNM, ¿verdad? El T es la profundidad del tumor y acá no es la excepción. Hay que ver siempre la profundidad del tumor y el más específico para eso es la ecoendoscopía. Permite un estadiaje local con mayor precisión, mucho mayor que la tomografía. ¿Ya? Entonces permite un estadiaje correcto, local, en el 80% de los casos. Entonces, los tipos de cáncer tenemos el epidermoide y el adenocarcinoma, ¿no? Para hablar de cáncer siempre hay que saber la histología de el esófago ya hemos mencionado, escamoso, plano, estratificado, no queratinizado. ¿Qué otro órgano es escamoso, plano, estratificado, no queratinizado? En la mujer, en la zona ginecológica, la vagina, ¿verdad? La vagina tiene el mismo epitelio que el esófago. Entonces, tenemos los tipos epidermoide. Obviamente será el más frecuente porque es lo que recubre casi la totalidad del esófago, ¿verdad? El escamoso plano. Entonces, el escamoso plano genera un cáncer epidermoide, que es el más frecuente. Otro punto es el adenocarcinoma, pero el adenocarcinoma solamente se localiza en la zona distal, en una zona que ha desarrollado un esófago de Barrett. ¿Ya? Recuerde, el reflujo gastroesofágico es factor de riesgo para adenocarcinoma, no para carcinoma epidermoide. ¿Ya? La localización del tumor puede ser tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Lo más frecuente es que se encuentre en el tercio medio, ¿ya? En el 50% de los casos. En el 35% de los casos es en el distal, 15% en el proximal. ¿Ok? Pero lo que ya han preguntado es, la localización más frecuente de un cáncer de esófago es a nivel de tercio medio. El tratamiento, bueno, el tratamiento es la esofagectomía, ¿ya? Y se puede hacer por vía torácica, por un abordaje torácico o por un abordaje abdominal a través del hiato esofágico, ¿no? Las 3/4 partes son irresecables. Muchos de los pacientes de cáncer de esófago son irresecables por el diagnóstico tardío que tienen, ¿no? Entonces, una pregunta dice, la mayoría de casos de cáncer de esófago son de tipo A, epidermoide, B, adenocarcinoma, C, esófago de Barrett,
de esofagitis por cáusticos e disgerminoma esofágico. Disgerminoma esofágico. Una clave bien rara, ¿no? Pero la respuesta ahí, ¿cuál es? La clave A, ¿no? Carcinoma epidermoide. Respecto al cáncer de esófago, ¿qué afirmación es falsa? ¿Quién es falsa? ¿O qué clave es falsa, no? Dice, la principal localización es a nivel del tercio medio del esófago. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? La aparición de disfagia para sólidos es generalmente un síntoma precoz de la enfermedad. Puede ser, ¿no? C, puede ser secundario a acalasia. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Verdadero, ¿no? Verdadero también. Es más frecuente en los fumadores. Verdadero. Su incidencia está aumentada en pacientes con enfermedad celíaca. ¿Verdadero o falso? ¿La enfermedad celíaca es realmente un factor de riesgo para cáncer de esófago? ¿Alguien ha leído? En el libro está, y sí es un factor de riesgo para cáncer de esófago. Pero la falsa ahí, ¿quién es? La B, ¿no? Le hemos mencionado hasta el cansancio, ¿no? La aparición de disfagia es tardía. Es tardía, no es precoz. ¿Verdad? Siempre que desarrollen una pregunta, lean todas las claves. No se confíen. Y más si van a dar un examen de salud, vendan. Por molestar, siempre la clave A muchas veces es la equivocada. No se confíen cuando van a marcar la A, por si acaso. Y siempre lean todas las claves. No, uno lee hasta la B y dice, no, esta es, y ya no lee otra clave. Y la E era más correcta porque le agregan un dato más preciso. O le agregan una información adicional, ¿no? Dice, ¿cómo se puede obtener un estadiaje más ajustado en el cáncer de esófago? Estadiaje. ¿Por la endoscopía? ¿La endoscopía da estadiaje? Nunca, ¿no? B, por la radiología y rastreo óseo con radioisótopos. No, falso. C, la tomografía axial computarizada. ¿Da estadiaje? Sí, da estadiaje, ¿verdad? Pero esa es la respuesta. No, ¿verdad? Lean la D. Dice ecoendoscopía. Esa sería la correcta, ¿no? Entonces, no solamente tienen que estudiar el libro, sino también tienen que saber técnica y táctica durante el examen, ¿no? Vamos a ir mencionando, ¿no? Como nunca se confíen de la A, lean todas sus claves hasta la E, siempre lean hasta la E. Dice, bueno, otro tema, tumores benignos de esófago. Dentro de los tumores benignos de esófago, el más frecuente viene a ser el leiomioma. El leiomioma es una proliferación del tejido muscular, es el tumor benigno más frecuente. En algunos casos puede producir obstrucción cuando son tumores grandes, pero es bien raro porque los leimiomas generalmente son pequeños. Dice, la mucosa sana o ulcerada. Algo que siempre deben recordar del leiomioma es que este es submucoso, porque no se origina de la mucosa. Leio, ¿qué significa leio? Músculo, ¿verdad? Entonces es un tumor submucoso y generalmente la mucosa está sana, o en algunos casos ulcerada, ¿no? Otro, dice, no se recomienda la biopsia en el leiomioma. ¿Por qué creen? ¿Alguien ha leído por qué no se recomienda? Porque generalmente cuando uno biopsia mucosa, ¿no? Y el resultado de la biopsia va a salir negativa, o en algunos casos cuando uno intenta tomar biopsias más profundas puede perforar el esófago. Y una perforación esofágica es algo catastrófico, ¿no? Entonces, eso respecto al leiomioma. Otro tipo de tumores benignos, bueno, he puesto ahí el anillo de Chatsky, y el síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Cuando uno lee esófago también lee membranas y anillos, ¿no? El anillo de Chatsky, o también llamado submucoso, ¿ya? Se localiza en el esófago distal, ¿no? Su tratamiento es médico, como había mencionado, generalmente no produce síntomas, o cuando produce una disfagia brusca e intermitente, ¿no? ¿Sí entendieron por qué es brusca e intermitente?
porque generalmente pasa cuando uno come un alimento muy grande, un trozo muy grande, entonces como la membrana está ahí en la luz esofágica, se queda, se atasca, ¿no? Pero uno de repente toma algo de agua y lo pasa, ¿no? Entonces lo pasa, entonces no, ya me pasó, ya no, ha sido solamente un atragantamiento, ¿no? Un atoramiento, pero y ahí nomás queda, ¿no? Pasa unos meses, le vuelve a pasar. Entonces es intermitente, ¿no? Otro, el síndrome de Plummer-Vinson, es una patología en la cual se forma una membrana, como se ve en la imagen, se forma una membrana en la luz esofágica en pacientes que tienen anemia ferropénica, ¿no? Anemia ferropénica, y generalmente es en el esófago superior, ¿ya? Pero acá les van a hablar un paciente con disfagia, que tiene características, que tiene anemia, que está pálido, que tiene alteraciones en las uñas, ¿ya? Ese es el cuadro clínico típico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál es el tratamiento benigno más frecuente de esófago? ¿Mioma? ¿Será el mioma? Fibromioma, liposarcoma, hemangioma, leiomioma. Por si acaso, estas son las claves que vienen en el mismo examen de salud, ¿eh? ¿Cuál es la correcta? Leiomioma, ¿no? Leiomioma. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta acerca de esófago? Ninguna. Ya, entonces pasamos a esta pregunta. Bueno, esta es una pregunta que bueno, está ahí porque es acerca de patología esofágica, ¿no? Varices esofágicas específicamente. Y ahora dice, en relación a la sonda de Sengstaken-Blakemore, ¿qué es la sonda de Sengstaken-Blakemore? ¿Ya? Esto se va a ver cuando uno hable de complicaciones de la cirrosis, específicamente varices esofágicas. El tratamiento de las varices esofágicas, siempre hay una escala, ¿no? Tratamiento médico, tratamiento endoscópico, y por último es la sonda de Sengstaken-Blakemore, que es una sonda en la cual uno pone como una sonda Foley, pone al paciente al esófago. Una vez que está en la zona del sangrado de una úlcera gástrica, le insufla, y entonces hace un efecto de tapón, ¿no? De presión. Entonces esa es la sonda de Sengstaken-Blakemore, ¿no? Y se usa, a ver, vamos a ver las claves. Es un tipo de sonda vesical para prostáticos, ¿verdadero o falso? Totalmente falso, ¿no? Se utiliza para comprimir varices esofágicas sangrantes, ¿verdadero, no? ¿Sirve para alimentación y ayunal? No, no es una sonda nasoayunal. ¿Mide la presión de la aurícula derecha? Menos, ¿no? Es una sonda intestinal que se utiliza en cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? La sonda que se utiliza en obstrucción, sonda nasogástrica, ¿no? Sin ningún nombre, ¿no? Entonces se utiliza para comprimir varices esofágicas sangrantes, ¿no? Más específicamente sería en pacientes que ha fallado el tratamiento médico y el tratamiento endoscópico, ¿ya? Es por eso que muy pocas veces se llega a usar esta sonda. ¿Alguna pregunta hasta ahí acerca del esófago? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, una pregunta, a ver, acerca del tema. Pero muy fácil, ya todo lo hemos dicho, ¿eh? A ver, ¿cuál es la arteria que irriga la porción distal o la porción intraabdominal o la porción infradiafragmática del esófago? La coronaria esquemática o gástrica izquierda, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Ya saben todo acerca del esófago, patología de estómago y duodeno, ¿no? Bueno, empezamos, cuando hablemos de estómago y duodeno, lo primero que hay que hablar es acerca de los círculos arteriales del estómago, ¿no? Y para hablar de esto tenemos que hablar del famoso tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco es la primera rama de la aorta abdominal y nace a nivel de D12 o T12, ¿no? Les puedo preguntar eso, ¿ya? El tronco celíaco es la primera rama de la aorta abdominal y emite 3 ramas, ¿no? ¿Cuál será la primera rama? Bueno,
tenemos la gástrica izquierda, ¿no? O coronaria estomáquica. ¿Ok? Tenemos la coronaria estomáquica, va a dar una rama cardial, como dice ahí, y una rama esofágica, para que no se olviden. ¿Ya? Luego el tronco celíaco emite una arteria que es la rama más larga de esta, que es un poco tortuosa y que se dirige hacia la zona del vaso, ¿no? ¿Cómo se llamará? La esplénica, ¿no? ¿Y cuál es la tercera rama? O sea, tenemos la gástrica izquierda, coronaria estomáquica, la esplénica, y la tercera rama, ¿cuál sería? La hepática común, ¿no? Nunca se olviden las tres ramas del tronco celíaco, ¿no? Y ahora, mira, observen acá, vamos a seguir a la hepática común. Vamos a seguir a la hepática común, ¿ya? Observen, la hepática común da una rama antes de convertirse en hepática propia. ¿Cómo se llama? Observen. Bueno, ahí produce una rama la gástrica derecha o pilórica, ¿no? Pero la que produce es la gastrodenal. Una vez que da la gastrodenal, se convierte en hepática propia. ¿Ya? Entonces, algunas veces les preguntan y dicen, la arteria gastrodenal es rama de hepática común, le pone hepática propia, y uno dice, era de la hepática, pero no me acuerdo cuál, ¿no? La respuesta es hepática común, no es hepática propia. Y algunas veces uno se confunde ahí, ¿no? Ya, entonces hepática propia, continuamos con la hepática propia. Bueno, va a dar la hepática derecha, la hepática propia derecha, izquierda, y la hepática derecha es la que da la cística, ¿no? Bueno, por eso es fácil, ¿no? Les van a preguntar, les pueden preguntar y lo van a recordar, ¿no? Pero hay algo acá en este dibujo o en este gráfico, que les voy a ser sincero, cuando he leído la gástrica derecha, o también llamada, ¿cómo se llama la gástrica derecha? O pilórica, ¿no? O pilórica. Gástrica derecha o pilórica. Es rama de la arteria hepática propia. Acá, bueno, en el gráfico ha habido un error, ¿no? Pero la gástrica derecha o pilórica es más frecuente que sea rama de la hepática propia. Entonces, pero ya hemos dado las tres ramas, ¿no? Gástrica izquierda, esplénica, hepática común. La hepática común continúa dando un bucle. Antes de convertirse en hepática propia, da la gastrodenal. Y la gastrodenal, cuando baja, ¿qué arteria da? Que va hacia la curvatura mayor. Acá viene gastrodenal y da una rama. ¿Cómo se llama eso? Gastro o mental o gastroepiploica derecha, ¿no? ¿Ya? Y acá la esplénica queda, si da en esta zona de la curvatura mayor, la gastroepiploica izquierda, ¿no? La gastroepiploica izquierda. Pero también recuerden que la esplénica es la que da los vasos cortos, ¿no? Que irrigan hacia la zona del fondo gástrico, hacia arriba. Ahí pueden observar en el dibujo. Ahí pueden observar acá en el dibujo. Todavía no manipulo bien este lapicero, pero intento acá las gástricas cortas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de círculos arteriales del estómago, tenemos dos, ¿no? El círculo de la curvatura menor y el círculo de la curvatura mayor. Círculo de la curvatura menor, vamos. A ver, la gástrica izquierda, ¿qué más? Y la gástrica derecha, ¿no? Fácil, ¿no? Gástrica izquierda y gástrica derecha. Pero no les van a preguntar eso, les van a preguntar de quién es rama, ¿no? La gástrica izquierda del tronco celíaco y la gástrica derecha de la hepática propia. ¿Ok? Entonces avanzamos, continuamos, queremos saber el círculo arterial de la curvatura menor. Seguimos a la esplénica, acá. Seguimos a la esplénica. O sea, la esplénica, algo tortuosa. Ya acá da una rama para la curvatura mayor, que es la gastroepiploica izquierda. ¿Y quién completará esta zona? La gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal. ¿Sí?
Rama de la gastroduodenal. Entonces tenemos el círculo arterial de la curvatura menor, de la curvatura mayor, ¿no? Para completar acá la curvatura mayor, las gástricas cortas, rama de la esplénica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ya acerca de irrigación? ¿Verdad? Tienen que recordar, siempre preguntan irrigación del estómago. Muchas veces han preguntado. El drenaje venoso del estómago, bueno, no es muy preguntado, pero como sabemos las venas siguen a las arterias y es de manera reversa, ¿no? La esplénica, bueno, va a drenar la zona del vaso, la gastro, que se forma por la unión de las gastroepiploica izquierda y pancreáticas, y otra la mesentérica inferior, ¿ya? Pero lo que más me importaría acá que aprendan es vena porta, ¿no? ¿Por qué se forma la vena porta, ¿no? La unión ¿de qué? ¿Recuerdan de qué arterias? Esplénica y mesentérica superior. ¿Qué opinan? Miren, muchas veces preguntan esta zona y dice, la vena mesentérica inferior, ¿en dónde drena? Uno dice en la porta, ¿no? Muchas veces, yo he leído en la porta, pero no, la vena mesentérica inferior drena en la esplénica continúa, se une con la mesentérica superior y forman la vena porta. ¿Ya? No se olviden. No es que viene acá la mesentérica superior, viene la mesentérica inferior, viene la esplénica y se forma la porta. No es así, la anatomía no es así. ¿Ok? La vena mesentérica inferior drena el hemicolon izquierdo hasta abajo, hasta la zona del recto, y la vena mesentérica superior drena lo que es intestino delgado y hemicolon derecho, ¿no? Entonces, lo que más me importa ahí es la vena porta, ¿no? Que la vamos a volver a ver en patología biliar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acerca de anatomía del estómago? No preguntan mucho ustedes. O entienden todo o no entienden nada. Esperemos que sea lo primero, ¿no? Creo que sí, ¿no? O está claro todo, ¿no? Qué bueno. A ver, tumores gástricos. Los tumores gástricos, igual que en todo, pueden ser benignos, malignos. Los más preguntados son los malignos y el más frecuente, siempre en tipo intestinal. Cuando no sepan cuál es el más frecuente de tubo digestivo, marquen adenocarcinoma. ¿Ya? Marquen adenocarcinoma. Y de estómago no es la excepción. De estómago, de duodeno, de intestino delgado, de colon, lo más frecuente es el adenocarcinoma, incluso de páncreas, adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, el tumor maligno más frecuente a nivel de estómago es el adenocarcinoma, ¿no? Y en menor proporción, bueno, hay linfomas no Hodgkin. Ahí tenemos el linfoma no Hodgkin, bueno, es, como dice ahí como un dato, es la localización extraganglionar más frecuente, ¿no? El linfoma de Hodgkin. Y los tumores benignos tenemos los pólipos hiperplásicos, ahí empiezan a tallar ya los pólipos hiperplásicos, y el segundo más frecuente es el leiomioma, ¿no? En tumores benignos, pero muchas veces en las clases o en las respuestas no ponen pólipos hiperplásicos, sino ponen leiomioma, ¿no? Que es considerado los neoplásicos más frecuentes, ¿no? A nivel de estómago. Entonces, el tumor gástrico más frecuente es el adenocarcinoma, que es un tumor gástrico maligno que se asocia muchas veces a una bacteria que ustedes ya han escuchado, ¿no? Entonces, para todo cáncer, generalmente gastrointestinal, básicamente esofágico y gástrico, hay una secuencia, ¿no? Factores de riesgo asociados a ciertos condicionantes y va a generar un cáncer, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para adenocarcinoma? Ahí ponen el grupo sanguíneo A. B, ahí ponen el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Es un factor de riesgo o no el Helicobacter pylori para cáncer? Totalmente demostrado, ¿no? El sexo, bueno, es más frecuente en pacientes de sexo masculino el cáncer gástrico. Otro, la dieta, pacientes que comen carnes o pescados ahumados, ¿ya? Es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Otro, la edad, es también un factor de riesgo. Que sea fumador,
que tenga una gastrectomía o una cirugía previa de estómago, y otro por herencia, ¿no? Padre o madre con cáncer de estómago, siempre hay una mayor predisposición a desarrollar esto, ¿no? Entonces, las condiciones, dice, gastritis crónicas, atróficas, son condicionantes, ¿no?, que llevan a cáncer gástrico, ¿no? Otro, la metaplasia, otra vez metaplasia intestinal, ¿no? Y aquellos pólipos que son grandes, que son mayores a 2 centímetros, siempre son factores de riesgo pólipos grandes. Las úlceras gástricas y la enfermedad de Menetrier, ¿no?, que es una enfermedad rara, pero que se considera un condicionante de cáncer gástrico, ¿no? Pero una vez que uno ve un cáncer gástrico, la primera pregunta que se hace uno ¿es un cáncer gástrico temprano? O un early cáncer que se llama, ¿verdad? O un cáncer gástrico avanzado. ¿Ya? Es la primera pregunta que uno debería hacerse, y vamos a ver cuándo se llama precoz y cuándo se llama avanzado. Entonces, cuando uno habla de cáncer gástrico, la localización más frecuente siempre es en la zona de la curvatura menor hacia la zona del antro. ¿Ya? Hacia la zona de la localización más frecuente es el antro, siempre, muy por encima de los demás. Para hablar de cáncer gástrico hay una clasificación que se llama la clasificación de Lauren, ¿ya?, en el cual él clasifica este tipo de cáncer en cuanto al tipo de histología, en cuanto a la prevalencia y a la incidencia de este tipo de cáncer. ¿Ya? Tenemos 2 tipos, el intestinal y el difuso. ¿Ya? El intestinal y el difuso, o sea, ¿en qué se diferenciarán uno de esos, no? Difuso, o sea, que está casi por todo el estómago, ¿no? Y el intestinal será más localizado, ¿no? Y efectivamente así es. El intestinal generalmente está en antro, ¿ya? Se asocia mucho al Helicobacter pylori, a una úlcera localizada, y bueno, puede haber metástasis hacia hígado, ¿no?, que puede ser generalmente única, o sea, es generalmente localizado en esto. El difuso, dice, peor pronóstico. ¿Ustedes creen que un difuso será de peor pronóstico que un localizado? Sí, ¿verdad? Peor pronóstico el difuso. Y otro es que se asocia mucho a jóvenes, pacientes jóvenes tienen un cáncer difuso, y son pacientes que se les diagnostica un cáncer. En este momento, digamos, pasa 6-7 meses y el paciente ya fallece. ¿Ya? Otro, el grupo sanguíneo, bueno, grupo A, y puede haber metástasis difusas a hígado, y es el que más frecuente es carcinomatosis. ¿Qué quiere decir carcinomatosis? Que el tumor ya se diseminó hacia la zona de la cavidad peritoneal, ¿no? Y obviamente es más difuso, más frecuente en el difuso porque es más agresivo, ¿no? Entonces, la clasificación de Lauren sirve eso, ¿no? Y han preguntado diferencias entre uno y lo otro, básicamente en la edad. Preguntan, ¿el difuso se produce generalmente en pacientes ancianos? ¿Verdadero o falso? ¿El difuso es en ancianos? ¿Más frecuente? Puede haber, ¿no? Puede haber. Pero el más frecuente es más frecuente en jóvenes. Por eso es que los jóvenes, cuando se diagnostican, como lo dije, progresan más rápido. ¿Ya? El difuso. Acuérdese la clasificación de Lauren. La clínica, bueno, la clínica puede ser inespecífica, puede haber dolor epigástrico, baja de peso, y la metástasis, como todo cáncer, puede ser de tipo peritoneal, puede haber metástasis hacia hígado, en algunas veces o en ocasiones hacia ovario, ¿verdad? Como vamos a ver, cuando un cáncer gástrico da metástasis hacia el ovario, tiene un nombre especial, ¿verdad? O también cuando da metástasis hacia el ganglio supraclavicular izquierdo, ¿verdad? Produce metástasis hacia hígado y es generalmente por vía hematógena, ¿ya? Cuando son a distancia generalmente son hematógenas, las cercanas son por contigüidad, ¿no? En los exámenes de laboratorio, bueno, puede haber anemia, sangre oculta, uno le puede pedir la endoscopía. En la endoscopía uno va a ver un tumor, ¿verdad? Una masa endoluminal, y va a tener que tomarle una biopsia y ver efectivamente si es un cáncer o no, ¿no? El tratamiento
de elección en un cáncer gástrico es quirúrgico, no es médico, es quirúrgico. Tratamiento de elección del cáncer gástrico es tratamiento quirúrgico de frente, ¿no? Y el tratamiento de elección, como dice ahí, es gastrectomía más D2. Ahorita vamos a explicarlo mejor. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es D2? Es el nivel de disección ganglionar, ¿no? Vamos a verlo ahorita, no se preocupen. Pero recuerden eso, D2. Entonces, uno dice, ¿es un cáncer gástrico temprano o es un cáncer gástrico avanzado? ¿En qué se diferencian? En cuanto a la profundidad que compromete el cáncer. ¿Ya? Vamos por el cáncer gástrico temprano. Se denomina cáncer gástrico temprano cuando todavía no ha llegado a la capa muscular. Cuando todavía no ha llegado a la capa muscular. O sea, ¿en qué zona estará? A ver, tenemos mucosa, submucosa, muscular propia, serosa, porque el estómago sí tiene serosa, ¿verdad? Serosa. Entonces, se dice que es temprano cuando no ha llegado a la capa muscular, o sea, está solamente hasta la submucosa, ¿no? De esas dos formas le pueden preguntar. ¿Y puede haber ganglios o no puede haber ganglios en el early cancer? Independientemente de la presencia o no de ganglios linfáticos. Se habla de un early cancer, ¿no? La definición de early cancer: tumor que no ha atravesado la capa muscular independientemente del compromiso o no de ganglios. ¿Ya? Esa es la definición de early cancer. ¿Y qué pasa si pasa la submucosa y ya llegó a la capa muscular? Avanzado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahora hay que clasificar al early cancer y al avanzado. Y para eso hay la Sociedad Japonesa de Cáncer Gástrico ha clasificado, ¿no? Al early cancer tenemos, por su morfología, tenemos protruido, como ven ahí, protruido, ¿ya? Tenemos el tipo 2A, que es elevado, el plano y el deprimido, ¿no? Tenemos 2A es un elevado, 2B es el plano y 2C es el deprimido, pero todo eso es el tipo 2 y el tipo 3 ya es el excavado, ¿no? Casi no lo preguntan eso, pero sería un poquito difícil aprenderlo, ¿no? Pero hay que analizarlo. Protruido, elevado, plano, deprimido. Protruido se llama cuando tiene más de 0,5 centímetros de altitud, ¿no? Elevado cuando tiene menos de 0,5. Entonces, ese es para el temprano, pero el que más preguntan es el avanzado. ¿Y cuál es la clasificación para el cáncer gástrico avanzado? La clasificación morfológica. Borman, ¿no? Borman. Y vamos a ver el Borman, que es la clasificación del avanzado. Tenemos el tipo 1, observen la morfología, es elevado o sobreelevado, ¿verdad? De tipo polipoide, ¿no? Configuración polipoide. El tipo 2 es el ulcerado, como pueden ver ahí en la imagen, ulcerado. El tipo 3 es el ulcerado infiltrante. Observen, miren sus bordes. Todo esto que está de coloración morada viene a ser la representación del cáncer. Y observen sus bordes, ya no está definido como acá, ¿no? Observen su borde bien definido, ¿no? Acá sus bordes ya están infiltrados, ¿no? O sea, es un ulcerado infiltrante, por eso es. ¿Ya? Y el tipo 4, observen, es infiltrante, ¿verdad? Pero es bien difuso, que se llama la linitis plástica, configuración en bota de cuero, ¿verdad? Linitis plástica o configuración en bota de cuero, ¿no? Uno cuando tiene ese tipo de cáncer palpa el estómago y es indurado, ¿no? Muy indurado. Entonces recuerden la clasificación del Borman, que seguramente ya muchos de ustedes lo saben, ¿no? Pero para recordar, ahí tienen la imagen y la diapositiva. Otro punto importante es los ganglios a nivel de estómago. Vamos a empezar. Ubíquese arriba, ubíquese acá en el 1. A ver. Miren, es fácil aprender los ganglios gástricos. Y lo vamos a aprender así: paracardial derecho 1, paracardial izquierdo 2, curvatura menor
3, curvatura mayor 4, miren, estamos bajando, suprapilóricos 5, infrapilóricos 6. Así fácil, ¿no? Paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilóricos, infrapilóricos. ¿Verdad? Así no creo que se olviden los 6 primeros, por lo menos, ¿no? Porque a veces ahí en el hospital a los internos preguntan, ¿cuál es los ganglios del grupo número 5? Se olvidan. Y uno puede, bueno, tiene derecho a olvidarse, ¿no? Pero si uno lo aprende de manera esquemática, lo puede recordar, ¿no? Paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilóricos, infrapilóricos. Tenemos los 6 primeros. Ya, esos son los perigástricos. Todos son perigástricos, ¿verdad? Ahora nos vamos a los vasos. Nos vamos al tronco celíaco. A ver, vamos al tronco celíaco. Tengo otra imagen más bonita, ¿no? Ya, ahí está. No, no está más bonita. Ya, nos vamos al tronco celíaco. Observen el tronco celíaco. Acá. Tronco celíaco. 7. ¿Quién será el 7? ¿Quién será el grupo 7? ¿Qué arteria es esa? Gástrica izquierda o coronaria estomática, ¿no? ¿Y quién será el grupo 8? Hepática común. Cuidado, no es hepática propia. A veces pueden preguntar, ¿el grupo 8 de las estaciones ganglionares del estómago es? Hepática propia, hepática común. Es la hepática común. Porque es ramas del tronco celíaco. Estamos en ramas del tronco celíaco, ¿verdad? Porque la hepática propia no es una rama del tronco celíaco, ¿verdad? Entonces, grupo 7, coronaria estomática, grupo 8, hepática común, y grupo 9, ¿quién será? Ya, eso lo deben saber todos, le han preguntado como 5 veces, creo. Pero uno muchas veces solamente se acuerda del 9, ¿no? Porque ha venido. Pero tienen que saber más que el 9. Ahí estamos. Entonces ya estamos ahí en el tronco celíaco. Ahora vamos a ver el grupo 10. ¿Quién será el 10? ¿Ven ahí el 10? ¿Qué será ¿De la arteria esplénica o del ilio esplénico? ¿Qué opinan? Ilio esplénico. Grupo 10 es ilio esplénico. ¿Y el grupo 11 quién será? Esa sí es arteria esplénica. Esa es arteria esplénica. ¿Ok? Grupo 11, arteria esplénica. ¿Y grupo 12? El ligamento hepatoduodenal. Y el ligamento hepatoduodenal incluye la arteria hepática propia, el colédoco y ¿qué más? Por ahí está la porta también, ¿no? ¿Ya? Entonces el grupo 12 es el ligamento hepatoduodenal. ¿Ya? El grupo 13 son los retropancreáticos. Hasta ahí deberían aprenderlo, creo que hasta retropancreáticos, o por ahí hasta el grupo 16, ¿no? Pero no creo que sean tan malos y preguntar. Pero el grupo 16 es fácil, es aorta abdominal, así nada más, a secas, aorta abdominal, ya no más, ya basta con los ganglios. ¿Se van a acordar? Yo creo que sí, ¿no? ¿Los repasamos? Ya. Paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilóricos, infrapilóricos. Hasta ahí perigástricos. Ahora nos vamos al tronco celíaco. Grupo 7, gástrica izquierda. Grupo 8, hepática común. Grupo 9, tronco celíaco. Grupo 10, ilio esplénico. Grupo 11, arteria esplénica, ¿no? Grupo 12, ligamento hepatoduodenal. Hasta ahí nomás, suficiente. Ya saben más que un R1 de cirugía. Muy bien, entonces el tratamiento de elección es el quirúrgico, ¿no? Se hace gastrectomía, o sea, resección gástrica, más una disección D2, o sea, hasta la segunda estación, más allá del grupo 7. ¿Ya? Mínimo grupos hasta el grupo 7. Mínimo. Hasta ese concepto vamos a llegar porque ya hay temas más de especialidad que depende del tipo de resección, ¿no? Si es subtotal o si es total, pero hasta ahí vamos a llegar. ¿Ya? Pero es resección gástrica más disección ganglionar D2.
No es D2 porque usan dedos. O sea, una vez llevamos el curso de estómago y le preguntamos a un amigo era de Almenara todavía, le decimos, oye, ¿en tu hospital están haciendo D2? Y él nos dice, sí, claro, con dedos, ¿no? Con dedos operamos la gastrectomía. Obviamente, pues no, o sea, está bien que hagan la paroscopía, pero también se usa los dedos, ¿no? No se olviden y no se confundan tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía gástrica? Dice, inmediatas. En todo paciente hay riesgo de aspiraciones, ¿no? Todo paciente posoperado que está en reposo, está en decúbito, puede aspirarse, ¿no? Infección de broncopulmonar. Otro, hemorragias, por supuesto, uno diseca, opera, deja un vaso suelto por ahí, uno hizo una buena hemostasia, puede sangrar. Necrosis, también. Lesiones de órganos vecinos, también puede haber una lesión inadvertida. Dehiscencias de anastomosis, o sea, las uniones que hemos hecho se abren, o colecciones, ¿no? Las tardías vienen a ser el dumping, bueno, es el síndrome de vaciamiento gástrico precoz, ¿no? La gastritis por reflujo, el síndrome de asa aferente, que este tema es un tema aparte que más lo vamos a ver en el tema de úlceras, ¿ah? Bueno, diarrea, anemia, pérdida de peso, y puede haber recidiva en el muñón, ¿no? Uno haciendo la resección, pero dejó por ahí un margen que queda cáncer que uno a veces no ve o no palpa, y entonces puede haber una recidiva. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, a ver, entre los pacientes con mayor riesgo de carcinoma gástrico están los siguientes, excepto, dice, A, los sometidos a resección gástrica por úlcera duodenal. ¿Hay mayor riesgo de carcinoma? La gastrectomía predispone a cáncer. Los que tienen anemia perniciosa, ¿verdad o no? ¿Verdad o no? Ya, a ver, sigamos. La C, los que se someten a derivación gástrica por obesidad mórbida. Los del grupo sanguíneo A. Obviamente, A, adenocarcinoma, ¿no? Esa es la forma en la que se acuerdan. Y E, aquellos que consumen grandes cantidades de pescado ahumado. Todas las grasas ahumadas son factores de riesgo para cáncer gástrico. ¿Cuál marcarían? ¿Qué dicen? Excepto, ¿eh? La clave es la C. ¿Por qué la anemia perniciosa? Porque puede llevar a gastritis crónica atrófica. No se olviden. La clave es la C. Dice, la cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de las diferentes estaciones. Ya, eso es muy fácil. Ya ven 9 y marcan tronco celíaco ustedes, ¿no? Esa la saben. Otra, en la clasificación de Borman, que es para el cáncer gástrico avanzado, o sea que ha llegado a la muscular propia, ¿ya? La úlcera neoplásica indica que corresponde al... ¿Qué dicen? El 1, ¿cuál es? Polipoide, ¿no? 2, ulcerado de bordes definidos. También así le pueden decir, ¿eh? Ulcerado de bordes definidos. El 3, ulcerado infiltrante. El 4, infiltración difusa, linitis plástica o configuración en bota de cuero. Ya están para la residencia ustedes, ¿verdad? Bien, a ver, ganglios gástricos número 3. Muy fácil, ¿eh? Curvatura, ¿menor o mayor? ¿Seguros? Ya, muy bien. Curvatura menor. A ver, otra pregunta. El mejor tratamiento para el cáncer gástrico antral de tipo adenocarcinoma es... Ahora dice, quimioterapia preoperatoria y resección quirúrgica. O sea, darle quimio antes de la operación a un cáncer gástrico. Todavía no se han hecho esos estudios. B, radioterapia preoperatoria y resección quirúrgica. Radioterapia preoperatoria muy pocas veces se da, excepto en cáncer de recto. Dice C, resección quirúrgica con disección ganglionar. Puede ser, ¿no? Uno dice, pues esto me suena. La clave de resección quirúrgica más interferón. ¿Qué tiene que ver el interferón ahí, no? Todavía no hay estudio. Puede ser, ¿no? Pero no hay estudio. E, derivación gastroyeyunal. ¿Cuál es la clave? Resección quirúrgica con disección ganglionar. Si fuera más específica, D2. Ya.
Cirugía de elección para un cáncer gástrico Bormann 1 antral. A ver, cuando uno tiene un cáncer gástrico a nivel de antro, ¿ya? Va a una gastrectomía que se llama gastrectomía distal, ¿ya? O subtotal, lo llaman algunos, ¿ya? Cuando uno tiene un cáncer a nivel del cuerpo o fondo gástrico, siempre va a una gastrectomía total, ¿ya? ¿Sí? Antral va a distal o subtotal, ¿ya? De cuerpo y fondo a total, ¿ya? Y la disección siempre es disección D2, ¿ya? Pero mire, observemos la clave que dan: gastrectomía total con D2, o es gastrectomía distal o subtotal con D2 en todo caso, pero en cáncer gástrico antral no se hace total, ya así es en las guías. Y en el hospital, bueno, operamos muchos cáncer gástricos antrales y le hacemos una subtotal. No creo que todos estemos equivocados en el hospital, ¿no? Bueno, y aparte las guías dicen, ¿no? Antral, distal o subtotal, cuerpo y fondo a total, ¿ya? Con disección de 2. Yo marcaría gastrectomía subtotal con D2, ¿ya? Y esa es la correcta. Es independiente, exactamente. Lo que varía el Bormann no es el tipo de resección que se haga, sino los márgenes que uno tiene que dejar. Si uno es un Bormann 1 y 2, se deja un margen de 3 centímetros, o sea, el tumor, 3 centímetros. Y si es Bormann 3 o Bormann 4, un margen de 5 centímetros. ¿Ya? No, y es independiente del Bormann. Es independiente del Bormann. Se usa por la localización, ¿ya? Y por la localización acá sería gastrectomía total con D2. Perdón, subtotal con D2. ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca de cáncer de estómago? Muy bien, dice, ¿qué cambios en su equilibrio ácido-base sufre un paciente con obstrucción pilórica con cuadros de vómito de varios días de evolución? A ver, ¿qué tipo? Acidosis respiratoria, ¿eh? ¿Ustedes creen que sea respiratoria? Poco probable, ¿no? Alcalosis metabólica, puede ser, ¿no? C, acidosis metabólica. D, no sufre ningún cambio. Depende de la causa de la obstrucción. Si tiene una obstrucción pilórica, el paciente va a vomitar ácido clorhídrico por montones, ¿no? Y va a perder hidrogeniones, va a perder cloro, y esa es una causa de alcalosis. ¿Por qué alcalosis? Porque los hidrogeniones son justamente los que dan el pH, ¿no? Y si no hay hidrogeniones, vas a tener poco y vas a tener alcalosis, ¿no? Y es una alcalosis de tipo metabólica. Igual, a veces esto les preguntan en el bloque de pediatría. Dicen, un paciente que tiene estenosis hipertrófica de Pillor, está vomitando 6 días, ¿qué desequilibrio ácido-base? Debe ser más frecuente. Alcalosis metabólica. ¿Y será hipo o hiperclorémica? Hipoclorémica, obviamente, ¿no? Está perdiendo ácido clorhídrico, pierde hidrogeniones y pierde cloro. El cáncer gástrico se localiza frecuentemente en el píloro, cuerpo, cardias, antro, fondo. ¿Qué marcan? Antro, ¿no? A nivel de la curvatura menor generalmente. ¿Cuál de las siguientes condiciones precancerosas está más relacionada con el cáncer gástrico y requiere vigilancia estricta? ¿Una úlcera péptica? No. ¿Una gastritis crónica atrófica? Puede ser, ¿no? ¿Sí? Marcan gastritis crónica atrófica. Lee la C, mira que dice. Metaplasia intestinal. D, pólipos. E, displasia. ¿Cuál marcaría? Gastritis crónica atrófica, ¿cree? ¿Qué es peor? ¿Que tenga una gastritis crónica atrófica o que tenga una metaplasia y que está a paso de una displasia? Metaplasia, ¿verdad? Metaplasia. Vigilancia estricta. Y esa venía en el de Salud 2005. Si no leían la C, se quedaban con atrófica, un punto menos. El tumor maligno de estómago más frecuente es, ya, regalada, ¿no?
Una vez se lea por ahí, puede marcar la B, ¿no? Carcinoma, adeno, dice adeno, adeno escamoso, creo. Y es la clave, adenocarcinoma, ¿no? Ya, el tumor de Krukenberg corresponde a... Dice, tumor ovárico con metástasis a estómago. No. B, tumor ovárico con metástasis contralateral. Del derecho se va al izquierdo de los ovarios. Sí se va, ¿verdad? Es una característica del cáncer de ovario. Cuando lean, ¿no? En el estadiaje van a ver que hay afectación bilateral. ¿Ya? C, pero no es la respuesta, pues, ¿no? C, cáncer gástrico con metástasis al ovario. Puede ser, ¿no? D, cáncer gástrico con metástasis a pelvis. Puede ser. E, cáncer duodenal diseminado útero. ¿Cuál es la correcta? Le hemos mencionado, ¿no? Le hemos mencionado. La C, ¿no? Cáncer gástrico con metástasis al ovario. Bueno, es en cuanto al tema de cáncer gástrico. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda?